¿qué es lo que determinó la fama de Jesús? Porque la Biblia dice que este hombre que estaba lleno de letras y no podía producir fe ni poder para sanar a su hija, escuchó la fama de Jesús y lo vino a buscar hasta donde él estaba. Pero ¿qué es lo que produce la fama en el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué es lo que provoca la influencia en el ministerio del Señor Jesús? Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Repite, cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Cuántos han predicado la palabra de Dios que la gente se quiera agolpar para oír? ¿Cuántos de ustedes han predicado la palabra de Dios de tal manera que la gente haga cola para escuchar lo que tú tienes que hablar? ¿Cuántos de ustedes han predicado la palabra de tal forma que tengas un gentío de personas esperando escuchar lo que tú tienes que decirles? La Escritura dice que cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, se agolpaba. Repite, se agolpaba. ¿Qué significa se agolpaba? ¿Para oír a quién? Ahora, era un gentío. ¿Cuánto es un gentío? Era un gentío de gente. ¿Cuánto es un gentío? ¿Una multitud? Estando Jesús, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra que Jesús hablaba determinó el éxito en su ministerio. La palabra que Jesús hablaba determinó la influencia y la fama en su ministerio. Porque la Escritura dice que cuando él quería hablar algo de la palabra de Dios, la gente se reunía, se agolpaba a montones por gentío para escuchar lo que él tenía que decir. Así es que yo tengo que preguntarme qué es lo que Jesús predicaba y tengo que preguntarme qué es lo que Jesús hablaba, que hacía que la multitud se reuniera y que el gentío se agolpara para escuchar lo que él tenía que hablar. La manera de hablar de Jesús era la que ocasionaba que las personas se agolparan para escucharlo. Si tú y yo somos capaces de hablar la palabra de Dios de la manera en la que Jesús la predicaba, la enseñaba y la hablaba, si tú y yo somos capaces de hablar la palabra de Dios de la misma manera en la que Jesús la hablaba, entonces déjame decirte algo: nuestra fama será tan, pero tan desarrollada y llegará a tantos lugares que nosotros tendremos que esperar recibir en nuestra casa a toda la gente que se quiere agolpar para escuchar lo que tenemos que decir. Si nosotros podemos entender qué es lo que Jesús hacía cuando hablaba la palabra, y si nosotros podemos imitar el modelo de Jesús hablando la palabra de la manera en la que él hablaba, entonces sin duda alguna el principio dice que tú y yo vamos a tener nuestra casa llena de gente que se agolpa queriendo escuchar lo que le vamos a predicar, lo que le vamos a hablar y lo que le vamos a enseñar en este lugar. ¿Puedes decir algo? ¿Qué era lo que Jesús, qué era lo que tenía en especial la palabra que Jesús hablaba? ¿Qué era lo que tenía en especial la palabra que Jesús hablaba, que hacía que fuera tan influyente su ministerio y que hacía que la gente lo buscara y que hacía que la gente se agolpara para escuchar lo que él tenía que hacer? Quiero que escuches algo. Esto fue lo que me mostró el Espíritu Santo y es lo que yo quiero compartir contigo. La carta a los Romanos 10:17 dice así. La carta a los Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. La fe es por el oír y por el oír la rema de Dios. Tú y yo sabemos que hay dos tipos de palabra: la palabra logos, que es la palabra literal y escrita, y la palabra rema, que es la palabra revelada y la palabra específica para el momento específico de parte de Dios. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿qué? ¿El logos de Dios? ¿O la rema de Dios? La Biblia dice que la fe viene, es producida y es provocada como consecuencia de las remas que tú hablas cuando predicas, enseñas y hablas la palabra de Dios. Quiero que escuches esto. La palabra que Jesús hablaba era una palabra rema.
Las personas no estaban buscando la palabra que Jesús hablaba. Las personas buscaban la fe que producía lo que Jesús ministraba, lo que Jesús hablaba. Te lo voy a repetir. Las personas no se acercaban solamente para escuchar lo que Jesús hablaba. Lo que las personas estaban buscando de Jesús cuando Él estaba hablando y predicando la palabra era la fe que producía lo que Él estaba hablando. Era la fe que provocaba lo que Él estaba predicando. Era la fe que impartía lo que Él estaba diciendo. Era la fe que era sembrada en las personas cuando Él estaba hablando. Las personas en este tiempo, igual que en el tiempo del Señor Jesús, no quieren escuchar solamente que les hables palabras. El apóstol Pablo dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de sabiduría humana, para que la fe de los creyentes no esté basada en la sabiduría de los hombres. La gente no quiere escuchar solamente que le vayas a predicar palabras. La gente quiere que la palabra que tú hablas le provoque fe, una fe que obra y una fe que haga algo por las personas y que cambie el rumbo, el destino y el propósito de las personas. ¿Puedes decir amén? Las personas están buscando fe y no solamente palabras. Pero si tú y yo solamente les llevamos palabras que no producen fe, entonces por eso nuestro ministerio y por eso nuestra casa no está logrando la influencia que debería de tener como el Señor Jesús la tenía. Escúchame lo que te quiero decir. Tú y yo debemos de tener la habilidad, la capacidad, y la tenemos por el Espíritu Santo, de producir, provocar, impartir y sembrar y causar fe en la gente cuando hablamos la palabra de Dios. Porque lo que la gente está esperando al escuchar la palabra es que su fe se active para que pueda hacer lo que no ha podido hacer de una manera natural. ¿Por qué? Porque solamente la fe puede operar en lo sobrenatural y puede activar lo que tú no eres capaz de hacer naturalmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponte a ver a tu vecino y dile: cuando tú predicas, ¿qué predicas? Dile: cuando tú enseñas, ¿qué enseñas? Cuando tú hablas, ¿qué hablas? Porque si lo que predicas, enseñas y hablas no provoca, causa fe en las personas, por eso no te quieren escuchar. Porque si lo que tú hablas, predicas y enseñas, cuando hablas la palabra, no provoca que su fe arda y que su fe se apasione, entonces por eso la gente no te quiere escuchar. ¿Sabes por qué la gente se agolpaba para escuchar al maestro? ¿Sabes por qué la gente se amontonaba y se agolpaba para poder escuchar lo que Jesús hablaba? Porque la palabra que Jesús hablaba impartía, sembraba y causaba y generaba y provocaba y producía fe en la gente que lo escuchaba. ¿Cuántos dicen amén? Si esta noche yo estoy hablando esta palabra y no provoco que tu fe se active, si esta noche yo predico esta palabra y no logro que tu fe se encienda, si yo esta noche predico esta palabra y no provoco que tu fe despierte, entonces yo no habré logrado la influencia que Jesús dice que debo de tener cuando hablo, predico y enseño la palabra de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Jesucristo estaba enseñando a los apóstoles, ¿sí o no? De hecho, Él era el maestro de los apóstoles, ¿sí o no? De los 12. Los apóstoles nunca le dijeron: Señor, háblanos más. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijeron los apóstoles? Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué es lo que estaban diciendo los apóstoles? Señor, háblanos esa palabra que tú hablas, de tal manera que nuestra fe, la fe que ya tenemos, sea aumentada. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando hablaba la palabra de Dios? Producía fe. ¿Qué es lo que provocaba Jesús cuando predicaba la palabra de Dios? Sembraba fe. ¿Qué es lo que Jesús hacía cuando predicaba la palabra de Dios? Impartía fe.